no genera desorden, ¿ya? Igual, si algún compañero llega, le dicen que al final tomamos la lista, ¿ya? Ya empezamos. Ok, chicos, buenas tardes. Yo soy la doctora Jorge, trabajo en el Hospital Almenara y, bueno, hoy día me toca hablarles del oído externo. En realidad, el oído externo es una parte bastante peculiar de nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hablar básicamente de las manifestaciones congénitas, el otomatoma, la pericondritis, el tapón de cerumen, la otitis externa y los tumores benignos. ¿Qué es lo más importante de todo lo que está listado acá? Las malformaciones, el manejo de la otitis externa y obviamente el tapón de cerumen. Es algo bien gracioso, pero cuando los chicos están en primer año de la residencia hacen un montón de procedimientos, entonces ya cada tapón de cerumen que viene lo odio. Y cuando ya me ponen una cara, yo les digo, cuando ustedes salgan a la calle van a vivir de eso. Y aunque no lo crean, es una de las patologías que vemos con más frecuencia los otorrinos. Ok, entonces, a ver, hay peculiaridades del oído externo. ¿Quiénes van a conformarlo? Básicamente el pabellón y el conducto. Entonces, hay algunas peculiaridades de estos tejidos. Primero, la conformación del pabellón está dado por el cartílago y este va a estar asociado a una piel muy delgada, es decir, el tejido celular subcutáneo en la parte del pabellón es bastante pobre, es decir, súper escaso, a excepción del lóbulo. En el lóbulo más bien carecemos de cartílago y tenemos abundante tejido celular subcutáneo. Entonces, ¿hay algunas partes importantes de la conformación? Sí. El hélix y el antihélix que nos van a dar la forma curveada que tenemos en el oídito. Otro punto importante es el trago, que es un cartílago anterior que va a estar asociado a un signo del trago, que ya más adelante lo vamos a ver. En lactantes se dice que es positivo cuando hay una otitis media y en adultos va a estar asociado a una positividad si estoy sospechando una otitis externa, ¿ya? Otro punto importante acá es la concha auricular. Es un área que en cirugías nos da un cartílago bastante bueno, de buena conformación y de buen tamaño. Lo usamos tanto para timpanoplastía, incluso hay algunas cirugías de estética de rinoplastías que utilizan este cartílago. Entonces es una parte muy importante. Y como les decía, el lóbulo es carente de cartílago, por lo cual usualmente antes se hacían los hoyitos ahí de todos de los cerebros, ¿no? Bueno, ahora la moda cambió mucho, pero en principio era por esa caracterización. Entonces acá tenemos una caracterización como que más interna y vemos que no, está toda la construcción cartilaginosa y la parte del tejido celular subcutáneo estaría hacia abajo. Otra cosa importante acá es que se dan cuenta que tenemos acá la articulación temporomandibular. Muchas veces vamos a tener muchas otalgias que en realidad no son de origen del oído, sino van a venir de la articulación temporomandibular, inflamaciones, problemas de articulación, etc. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando el paciente nos dice tengo dolor de oído. Muchas veces pasa que la otitis es como un diagnóstico sombrilla, ¿no? O sea, ¿qué es esto? Es como que no encuentro nada y bueno, le digo que tiene otitis al señor. Y varias veces hemos visto que pacientes vienen ya con todo un tratamiento antibiótico y en realidad no hubo tal cuadro, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado con eso. Entonces, la otra parte importante, ya hemos hablado un poquito del pabellón, es el conducto. El conducto es una cavidad cilíndrica en forma de citálica que más o menos en promedio en un adulto puede estar entre 3 a 3.5 centímetros. Ahora, va a depender. Los conductos son muy diferentes en cada persona. Yo creo que es como que el sello de cada uno. Entonces hay pacientes que tienen un conducto muy delgado, hay conductos que son muy amplios y asimismo también va a variar la calidad del cerumen. Una función súper importante, y ahorita lo vamos a ver, es la de protección. Entonces en el conducto, en el tercio externo vamos a tener las famosas glándulas ceruminosas. El cerumen, eso es lo que todos odian porque piensan que es suciedad. El cerumen es una grasita natural que tenemos que nos protege de las infecciones, hidrata la piel que está continua a ella y también tiene función enzimática, es decir, nos previene las infecciones, ¿ya? Eso es súper importante. Entonces,
vamos a ver que en esta parte la piel va a tener glándulas y por tanto va a ser más gruesa y va a tener todas las capas que nosotros conocemos, ¿no? Epidermis, subdermis y tejido conectivo. ¿Qué no va a pasar en la piel de los 2/3 internos? Que es una piel muy delgada, casi carente de tejido conectivo, y se dice que el término del grosor es 10 veces más delgado que la parte externa, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el problema acá? Que es una piel pobremente vascularizada y segundo, que es muy débil al trauma. Es decir, si yo, por ejemplo, me manipulo, sin querer puedo lesionar con gran facilidad el conducto. ¿Por qué? Porque es una piel súper delgada y sangre y es como un escándalo, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado. Ustedes, como alumnos de medicina, están prohibidos usar hisopos. Es una mala costumbre, un mal hábito, ¿ya? Entonces, por otro lado, tenemos que el tratamiento, cuando tenemos patologías de oído externo, idealmente es tópico. ¿Por qué? Por lo que les decía, es una piel que es pobremente vascularizada, ¿ya? Y bueno, el final de nuestro conducto va a ser la capa epitelial del tímpano, ¿ya? Eso va a ser el punto de diferencia entre el oído externo y medio. Algo bien interesante del oído, bueno, acá está toda la parte del oído externo, es su inervación, porque usualmente recuerdan que en el cuerpo tenemos unas cosas que se llaman dermatomas, ¿no? Entonces cada zona está de alguna manera inervada por un nervio. En el oído pasan cosas bastante peculiares. Tenemos inervación desde ramas del nervio vago, que es el pie, hasta ramas, por ejemplo, de nervios occipitales. ¿Y cuál es lo gracioso de esto? Es que, por ejemplo, como tenemos ramas del vago, a veces cuando hacemos procedimientos en oído externo, ya sean lavados o estimulaciones para hacer vértigo, podemos estimular tos y náuseas en los pacientes. Incluso cuando hacemos lavados que nos toma mucho trabajo, el paciente puede terminar mareado, ¿no? Que no es algo malo, sino que es parte de la fisiología, ¿ya? No se olviden de eso. Y también, obviamente, vamos a tener ramas del nervio facial, ¿no? Listo. Entonces, dentro de las funciones, ¿para qué sirve el oído externo? Vamos a tener tres más importantes, ¿no? La localización y captación de los sonidos. Acá viene la parte de la audición binaural, eso que estamos muy de moda ahora. Entonces, cuando nosotros, digamos, tenemos o nos exponemos ante un ruido, va a haber una diferencia de localización, es decir, el sonido llega de diferente volumen, a diferente velocidad a nuestros oídos. Entonces, ¿qué pasa? El cerebro va a reflejar esa diferencia y va a saber de dónde estamos escuchando. En todo ese proceso es crucial tener una buena conformación del oído externo, porque la captación es una de las cosas básicas tanto del pabellón como del conducto. El conducto asimismo va a amplificar la transmisión de sonidos, es decir, nosotros vamos a tener una ganancia de aproximadamente 5 a 20 decibeles dependiendo de la frecuencia en el oído externo. Es decir, en las frecuencias principales, que son de 0.5 a 2000 kHz o de 500 a 2000 Hz, como lo queramos llamar, vamos a tener que la ganancia puede llegar hasta 20 decibeles en el conducto auditivo. Es decir, si nosotros tenemos una lesión, un tumor, un tapón de cerumen, lo que sea en la parte externa del oído, vamos a tener una pérdida aproximadamente de hasta 20 o máximo 25 decibeles. Es decir, tendríamos una hipoacusia leve, ¿ya? Entonces, ahí es algo muy interesante porque cuando hablamos de malformaciones, y seguro que lo van a ver en sus rotaciones, los pacientes, por ejemplo, que tienen una malformación, tienen pérdidas cognitivas mucho más severas. ¿Por qué? Porque la lesión de malformación, que lo vamos a ver en adelante, no es solo del oído externo, sino también se asocian a problemas del oído medio. Finalmente, lo de la protección, lo que les contaba, ¿no? El cerumen, la forma del oído, que es así curvada y en S, su función básicamente es proteger el oído. Y el cerumen, no se olviden, es hidrófoba, evita el crecimiento bacteriano e hidrata la piel circundante. Esas son sus tres características. Entonces, acá vamos a tener un casito. Yo creo que estamos con tiempo. Hasta que era esta clase 2:30, ¿no? 2:40. 2:40 ya. Tenemos 1 hora y 20, si nos alcanza. Entonces tenemos
es seguro el caso. Antecedentes: es hipertenso, es fumador, bebedor moderado, tiene tratamiento con enalapril y hace 2 semanas presenta dolor en oído izquierdo. ¿Cómo se llamaría este síntoma? Otalgia, autodinia. ¿Qué opinan? ¿Cuál doctora? Otalgia. ¿Quiénes dicen otalgia? ¿Qué dijo? ¿Cuál era? Otodinia. ¿Cuál es? Dolor en el otodinia. Otodinia. Ya por acá. ¿Cuál es la diferencia? ¿Alguno ha visto qué hace? Otalgia es el dolor irradiado referido. Ajá. Y otodinia es el propiamente dicho el dolor de oído. Muy bien. Una estrellita para aquí. Compañeros. Ya, en términos semánticos, bueno, es algo que se va perdiendo con el tiempo, ¿no? Pero en la semiología en estricto, antes nos decían, ¿no?, que totalgia es el dolor referido. Es decir, por ejemplo, un paciente con un problema muy importante en orofaringe va a tener un dolor referido hacia el oído. Tú le revisas el oído y no puede tener, por ejemplo, un absceso, por ejemplo, a nivel orofaringe. Es una otalgia. Una otodinia es un dolor propio del oído, es decir, una otitis media aguda, por ejemplo, un niñito de 5 años que viene en la madrugada llorando de dolor. Eso es una otodinia, ¿no? Pero en la realidad y en sus exámenes que van a tener en el futuro, funcionan como similares, ¿ya? No hay mucha distinción, pero en estricto era eso antes. Ya, entonces, dice que tiene, entonces acá no sabemos si es otalgia o otodinia y eso lo vamos a descubrir. No le impide sus actividades, niega otorrea, vértigo e hipoacusia, que son los síntomas principales que puede haber a nivel auditivo. En la exploración física, la otoscopía, conducto auditivo y tímpano normales. ¿Ya? Lo resto. Y acá hay algo importante, lo que les decía. Cuando el médico ve la articulación temporomandibular, va a ser dolorosa la palpación con cric de apertura, cavidad bucal con mala higiene, con caries y con piezas incompletas. Entonces, ¿qué conducta debería seguir? Lo derivo al otorrino. Inicio tratamiento con analgésico y lo cito en 2 semanas. Considero inicialmente las caries como causa de otalgia o solicito evaluación por cirugía maxilofacial. ¿Qué opinan? A ver, Cristian Cosco. ¿Qué opinas, Cristian? ¿Podría considerar las caries como causa de otalgia? Ya, es una buena disposición. Podría ser, ¿no? A ver, de repente es una molar, ¿no? Creo que no estaba viendo. Ok. A ver. De la cadena Catherine. Sí, doctora, podría ser mandarlo a evaluación a cirugía maxilofacial. ¿Por qué preferías esa que la C? Porque yo estaría pensando que es referido. Ajá. No es... Porque hay una cosa bien importante, ¿no? Dice que a la palpación, o bueno, a la exploración de la articulación temporomandibular está dolorosa. Probablemente esto esté asociado a lo mismo, ¿no? Pero una respuesta más completa sería la D. La C podría ser una buena opción, pero, o sea, una respuesta más completa, como les digo, es la D. Y es bien común, chicos. Por lo menos de cada 10 otalgias que nos toca ver, por lo menos unas 4 o 5 van a ser de origen de articulación temporomandibular, ¿ya? Es por muchas causas, desde patrones de problemas propios de los dientes, falta de dientes, malas mordidas, y hay otro grupo de pacientes que por ansiedad hacen bruxismo, también hacen problemas de ATM. Entonces, no es una causa tan infrecuente, de hecho la vemos bastante, incluso en emergencia. A veces los pacientes vienen a las 2 de la mañana diciendo que les duele el oído y tú lo revisas y no hay nada, ¿no? Entonces vas a revisar la articulación y les duele, ¿no? Y es un dolor que puede ser tan intenso que incluso pueden tener problemas para la masticación. Es algo bastante frecuente en estos pacientes, ¿ya? No
no se olviden, siempre tengan en cuenta. Ok, entonces vamos a pasar un poquito a las malformaciones y vamos a hablar un poquito de la etiología, ¿ya? Entonces, ustedes saben que todo deriva por lo menos en la parte cefálica de los arcos branquiales. Entonces, vamos a tener que tanto el pabellón, la parte del oído externo como el oído medio se van a desarrollar a la par. De hecho, las estructuras de origen van a ser las mismas. Entonces, cuando yo hablo de malformaciones de oído externo, realmente no podría hablar solo en estricto de malformaciones de pabellón y conducto. Generalmente vamos a hablar de malformaciones que incluyen la caja media. Es una extensión del tema, pero seguimos hablando del oído externo. Entonces, del primer y segundo arco branquial va a derivar el pabellón auricular, ahorita lo vamos a ver, y de la primera hendidura branquial va a venir el conducto auditivo externo, y de la primera bolsa, la trompa de Eustaquio, así como la tienen acá. Entonces, ¿qué pasa? Más o menos dentro de las 6 primeras semanas va a haber una evolución y agrupamiento de células. Es decir, estas células se van a agrupar y van a formar una cosa que se llaman mamelones auriculares. Estos son grupos celulares que van a tener dos funciones. Van a formar el pabellón como tal y van a migrar hacia cefálico. Entonces, acá pueden pasar dos cosas. Que haya alteraciones en la diferenciación de estas y que haya alteraciones de migración también. A las 6 semanas, como les digo, se empiezan a formar estos grupos celulares y proliferan, y hacia las 12 semanas vamos a tener ya una conformación casi final del pabellón. Del primer arco van a venir la parte antero-superior, es decir, trago, el hélice y la parte superior, y del segundo arco branquial va a venir la parte posterior, incluyendo el lóbulo, ¿ya? Entonces, a la semana 12 ya vamos a tener una estructura muy parecida al pabellón y este se va a mantener durante toda la gestación. De hecho, el oído es uno de los primeros sentidos en desarrollarse y estar completos al momento del nacimiento, ¿ya? Luego vamos a ver que durante la migración de estos, si hay grupos celulares que se quedan dentro de la migración, van a formar unas patologías que se llaman quistes branquiales, que en realidad son como colecciones de celulares que se quedan atrapadas a nivel cervical. Y esto generalmente se maneja con los de cirugía de cabeza y cuello, seguro ahí lo van a ver, ¿ya? En cambio, la formación del conducto es un poquito más compleja, porque implica varias etapas. Pues igual, en la 6ª o 8ª semana empieza una invaginación del ectodermo y va a formar la primera hendidura branquial y se va a formar el conducto. Aquí va a pasar un proceso muy interesante, va a haber una proliferación de células del ectodermo epiteliales y van a formar un tapón natal que va a desarrollarse desde la semana 12 hasta la semana 32 más o menos. ¿Qué pasa en la semana 32? Este tapón natal se debe de absorber. Entonces, puede haber malformaciones iniciales que van a ser obviamente más severas, y si hay ausencia de la absorción del tapón natal, también hay estenosis o malformaciones, pero que son de menor severidad, ¿ya? Hacia el tercer trimestre, como les comentaba, el oído ya está conformado completamente y el sentido como tal está desarrollado desde este semestre. Por eso es importante, o ustedes no sé si han escuchado, por ahí seguro no llevan gineco todavía, pero ahora se habla mucho de la estimulación, ¿no? Del bebé y que escuche música y no sé de cuánto más. Es porque el oído, como les digo, es el único sentido que está completamente desarrollado desde antes del nacimiento. Todos los demás sentidos se van desarrollando desde que el niño nace, o sea, termina su desarrollo, ¿no? Por ejemplo, cuando un niño nace ve borroso, pero sí escucha bien. Y el primer estímulo para el bebé es el latido de la mamá. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos puede llevar a las atresias o a las malformaciones? Lo que estábamos viendo, que no se diferencian bien las células, tanto del primer y segundo arco branquial, o que no se dé esa reabsorción del tapón mental hacia la semana 32. Entonces,
Este es un estudio de Paraguay, si no me equivoco, que es bien interesante. ¿Por qué? Porque nos muestra en una casuística qué tan frecuentes son las malformaciones. ¿Se acuerdan que les hablaba de los quistes branquiales? Son bastante frecuentes, de hecho son el 30%, es un número bastante importante. Las fístulas preauriculares, que son una malformación menor, que también la vamos a ver ahora en las siguientes diapositivas, y la estenosis de Caer, que sería por ausencia de una reabsorción del tampón meatal. Las malformaciones de primer trimestre, que nos vendrían a dar tanto agenesia como microtia, incluyendo la existencia de cadena ossicular, son menos frecuentes, gracias a Dios, pero sí hay. En un hospital de referencia como el nuestro sí vemos con bastante frecuencia, ¿no? Tenemos un montón de casos ahí en espera de implantes y ahorita se les voy a comentar un poquito de eso también. Entonces, ¿qué síntomas nos pueden dar estos pacientes? La tumoración, obviamente asociada al quiste branquial, no es nuestro tema. Aquí lo ve como digo cabeza y cuello, sino que en el resto de Latinoamérica el otorrino y cabeza y cuello es una sola especialidad. Lo que nos importa acá es la hipoacusia, la otorrea y la secreción preauricular y la tumoración preauricular. ¿Qué pasa? Estos pacientes con malformaciones tienen mayor riesgo de hacer tanto otitis medias crónicas como también de presencia de colesteatomas congénitos. Por tanto, la probabilidad de otitis crónica en estos pacientes es mucho más alta, por lo menos 2 a 3 veces más que el promedio. Entonces, dentro de las causas se ha descrito que el tema genético es muy importante, o sea, no hay como que un paralelismo de que el papá va a heredarlo directamente al hijo, pero hay como una secuencia en la cual si hay algún familiar cercano hasta la tercera generación, hay un alto riesgo de que pueda desarrollar algún tipo de malformación el futuro bebé, ¿no? Patologías maternas, acá las más importantes son la diabetes materna y el síndrome alcohólico materno. En fármacos teratogénicos tenemos la isotretinoína, la familia de las tetraciclinas, y principalmente de los antibióticos, y las infecciones virales, ya todos conocemos el TORCH, ¿no? Que es uno de los que tiene mayor tasa de malformación, no solo de malformaciones de oído externo, sino también de hipoacusia neurosensorial congénita, ¿no? Entonces, dentro de las malformaciones vamos a tener que las más frecuentes son estas: la fístula preauricular y el apéndice. Son dos variantes de lo mismo. En este caso hay un crecimiento como una hipertrofia del tejido epitelial sobre el tejido conectivo, o a veces puede haber restos cartilaginosos también en la base de esto, y no tiene ninguna sintomatología. Su exéresis es básicamente por temas estéticos, ¿ya? El otro caso es la fístula preauricular. Esta sí es una invaginación de tejido epitelial sobre el tejido mesencefálico, especialmente sobre el cartílago. ¿Qué pasa? Esto es un conductito que hacia profundidad se va a abrir como si fuera una raíz de árbol. Va a tener varias ramitas. Y el problema es que estas, como son una cavidad, se pueden contaminar y empiezan a hacer secreciones. Entonces pasan dos cosas. Puede haber una secreción espontánea o puede ser que éste se infecte y termine formando un absceso. Los abscesos preauriculares son bastante frecuentes en niños. Entonces, estas fístulas tienen un comportamiento bastante, digamos, peculiar. Hacen cuadros infecciosos en la primera infancia. Si un niño nace con una fístula y no ha hecho una infección durante la infancia, es poco probable que más adelante tenga complicaciones. Y hay niños que desde muy temprana edad más bien empiezan a formar o presentar abscesos, ¿no? Me acuerdo que el caso más pequeño que hemos tenido ha sido una niña de 4 meses que tenía una fístula preauricular, hizo un absceso, y como era muy pequeña, pues queríamos evitar operarla, pero al año lo tuvimos que hacer porque tuvo como 4 o 5 cuadros bien persistentes, con mala respuesta a antibióticos, y como es una cavidad, pues ese es el problema. Recuerden que el cartílago está adosado a una piel muy delgada, la piel muy delgada no tiene una buena nutrición sanguínea y entonces son bien resistentes a los antibióticos. Generalmente no responden a vía oral, tenemos que llevar a tratamiento endovenoso a estos niños. Entonces, la presencia de un solo evento es suficiente criterio para operar. O sea, si el paciente ha tenido un solo evento, lo operamos.
Generalmente son unilaterales, hay casos de bilaterales, son el 10% de los casos probablemente, pero como les digo, una sola infección basta para ir a cirugía, ¿ya? Lo que hacemos básicamente es quitar todo el camino, incluso llegamos a retirar partes de cartílago porque es importante que cerremos toda la cavidad posible y no dejemos restos epiteliales porque esos se pueden volver a infectar. Luego ya pasamos a las malformaciones propiamente dichas de tanto pabellón como conducto. Entonces vamos a tener la microtia, que va a estar clasificada en 4 grados. El grado 1, y siempre les digo esto, en cada promoción debe haber por lo menos uno o dos de sus compañeros que tienen la oreja más pequeña. Ahora su tarea va a ser mirarse la oreja después de la clase. Es bastante frecuente y no se nota por qué, porque si se dan cuenta, la orejita mantiene sus características, es decir, es una orejita normal, solamente que es más pequeña. Se dice que es 2 desviaciones estándar más pequeña que el promedio para la edad del paciente. Entonces, son pacientes que generalmente también tienen un conducto un poco más pequeño, que tienden a tener problemas de tapones de lumen, por ejemplo, ¿no? Pero seguro que si se miran van a encontrar ahí algún compañero. El grado 2, ya les entró la curiosidad. El grado 2 sí ya tenemos una malformación que se nota porque se va a perder ciertas estructuras. Por ejemplo, acá vemos el helix, el antihelix ya no está muy bien formado, la concha también está un poco alterada, todavía tenemos lóbulo, pero ya hay ausencia de partes. En el grado 3 ya no tenemos ningún esbozo, ninguna estructura, solo tenemos un resto de cartílago epitelizado y se dice, o bueno, lo llaman orejita en forma de maní, ¿no? Y en el grado 4 hay una ausencia completa del cabello. Ok, entonces, hay varias clasificaciones y estas básicamente tienen que ver un poco con el pronóstico que tienen que hacer para hacer cirugías que formen nuevos pabellones auriculares. De hecho, la cirugía de reconstrucción lo hace cirugía plástica, ¿ya? Pero son cirugías muy desgastantes, porque son 3, 4, 5 cirugías dependiendo del grado de malformación. Le sacan cartílago de costilla a los niños y piel a nivel inguinal, y esto se hace más o menos a partir de los 8, 9 años, ¿no? Que el niño tiene que tener cierta consistencia estructural para poder hacer esta cirugía. Entonces, una de las que más usan actualmente es la de Nagata, los plásticos, y tenemos ya no 4 grados, sino 3. Entonces, acá tenemos el grado 1 que el trago y la escatodermia gástrica están presentes, así como el conducto auditivo externo. O sea, sería como un grado 2, ¿no? En el grado 2 tenemos una microconcha, es decir, ya no tenemos una estructura formada, sino simplemente restos cartilaginosos. Y en el grado 3 tenemos una ausencia completa de pabellón, ¿no? ¿Por qué no toman en cuenta el grado 1 que hablábamos anteriormente? Porque el grado 1 pues, no tiene ningún tratamiento, y como estas clasificaciones están hechas para el tema quirúrgico, pues, no toman en cuenta nuestro anterior grado 1, ¿no? Es solamente por eso. Entonces, cuando vamos a hablar de atresia oral, ya tenemos que complicarnos un poco la vida. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, en el pabellón tenemos una disquisición o una clasificación única, cuando hablamos de problemas de conducto no podemos hablar solamente de problemas de conducto, porque van asociadas a malformaciones de oído medio. Entonces, esta es una clasificación de un doctor argentino que trabaja mucho en la parte de malformaciones, y las clasifica en 5 grados, 2 de menor grado y 3 de mayor. Y habla tanto del conducto, o sea, de la forma del conducto, como de la cavidad o de la caja timpánica. Entonces, en el primer grado vamos a tener que el conducto auditivo probablemente sea normal, o de pronto hay alguna pequeña disminución del calibre, pero en general se mantiene. Y lo que vamos a tener es que vamos a tener algunas malformaciones. Por ejemplo, acá vemos martillo, yunque, y acá no hay una continuación de la cadena. Entonces acá hay una ausencia de la rama descendente del yunque.
en el grado 2, también es de menor grado, ya vamos a tener algún grado de estenosis del conducto. A ver, este dibujito, este es una mastoides, imaginen que es una mastoides. Y esto es el hueso timpánico, ¿ya? Recuerden, eso no les dije, perdón, en la primera parte. El tercio externo del conducto es cartílago y los 2 tercios internos, o sea, el medio y el interno, son huesos, que va a estar dado por la parte de mastoides y se va a conformar en la parte antero superior por el hueso timpanal y termina formando un conducto. Entonces, en este gráfico, como les digo, tenemos nuestro mastoides y tenemos nuestro hueso timpanal, ¿ya? En un plano coronal vemos que el conducto sí va a tener disminución de calibre y podemos tener, por ejemplo, en este ejemplo, que haya una fijación del martillo, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos martillo y yunque y no están articulando. En el grado 3, ya este es el mayor grado, tenemos una mastoides y miren el grosor del hueso timpanal ya está mucho más hiperdenso. Generalmente estos pacientes ya tienen una estenosis completa, ¿no? Tanto ósea como de la parte del tapón meatal. ¿Se acuerdan que hablábamos de la ausencia de la reabsorción del tapón meatal? Bueno, acá tienen la estructura, ¿no? Que no se ha reabsorbido y por tanto el conducto no está permeable. Asociado, pues puede haber problemas de ausencia de cadena y algo que les decía, ¿no? Si se dan cuenta, este huesito, o sea, ustedes van a ver en sus reflexiones, el hueso mastoides es como un panal de abejas, es un huesito neumatizado y justamente cuando hay estos problemas el huesito no se neumatiza de manera adecuada y por tanto empieza a haber problemas, por ejemplo, como el colesterol. En esta zona vemos una parte gris que podría estar simulando un colesterol, ¿ya? Y en el grado 5 finalmente vamos a tener una mastoides y una ausencia completa en el grado 4, una ausencia completa de conducto, incluso acá ya ni se ha formado la estructura, tenemos un hueso timpanal muy rudimentario, acá lo perceptible como amorfo y compacto, ¿no? Y acá vamos a tener que no se va a ver ni siquiera una insinuación de conducto. Por ejemplo, acá tú ves el conducto y lo ves como un saco ciego, o sea, examinas al paciente y ves como que una pequeña bolsita, ¿no? Pero acá ni siquiera hay estructura, ¿no? Todo como una continuación de piel nada más. Y en este caso también puede haber malformaciones asociadas y como vemos acá en la reconstrucción no hay ningún esbozo de conducto. Y finalmente en el grado 5 vamos a tener una ausencia completa del hueso timpanal. El hueso timpanal no se llega a formar y cambio de esto va a haber un tejido óseo que se va a llamar placa atrésica. Ahora, estos pacientes, además de tener mayor riesgo de ser problemas de artritis crónica, también vamos a tener que usualmente el nervio facial tiene una conformación alterada, es decir, la forma y la posición van a estar cambiadas y eso es un riesgo para cirugía. Entonces, ¿qué hacemos con estos niños? Eso es importante, ¿no? Primero tenemos que evaluar si esto es parte de un síndrome o solamente es una malformación aislada. Puede haber muchos ahí del Horner, Goldenherz, los Darner, etcétera, entre otros, que son los más frecuentes. Pero estos pacientes además tienen malformaciones de tipo cardíacas o pueden tener también malformaciones a nivel de la columna. Entonces hay que ver qué tan funcional es el paciente. Si tienes un paciente con una malformación marcada en síndrome que se llama no se me fue el nombre ahorita, pero hay un grado de retraso en el desarrollo neuromotor altísimo, entonces pues hay que darle calidad de vida al paciente, ¿no? Entonces nuestro enfoque va a ser diferente. En cambio, si vemos que es una malformación aislada, pues el paciente funcionalmente está bien, entonces tenemos que preocuparnos por darle soporte. Y acá también es importante evaluar si es una malformación unilateral o bilateral. Los pacientes que tienen una malformación unilateral de este tipo usualmente desarrollan un lenguaje normal, en el tiempo aprenden a compensarse, porque es un problema de nacimiento
es importante una adaptación protésica temprana. Evaluación auditiva, es decir, podemos trabajar la parte de potenciales evocados, por ejemplo, en este grupo de pacientes. Recuerden que la audiometría, como la van a ver en sus centros de práctica, pues es una prueba subjetiva que requiere colaboración de un paciente. Entonces, definitivamente no es una prueba para niños. O sea, hay audiometrías especiales que se llaman audiometrías de campo que nos permiten evaluar audición en estos niños. Tomografía para ver si hay algún proceso crónico asociado, y con eso ya tendríamos una evaluación completa del niño. ¿Qué le damos a estos niños? Una prótesis auditiva. De inicio se dice que a partir de los 6 meses, para mantener la conducción a nivel nervioso, se debería ponerle los audífonos de conducción ósea a partir de los 6 meses, ¿ya? Para tener un buen nervio. Igual pueden ir a terapia de lenguaje si es que es bilateral sobre todo. Hacemos un seguimiento por nuestra parte y finalmente les adaptamos un implante de conducción ósea a estos pacientes. Ok, entonces esto es un audífono de conducción ósea. Se adapta mediante vinchas. Bueno, ahora hay una nueva tecnología que se llama Adhia, que ya les ponen como una pegatina detrás a la altura de la mastoides, y el audífono va pegado a ello, ¿no? Pero usualmente antes se adaptaban con estas vinchitas. Y luego estos pacientes, ya cuando tengan la edad, se dice a partir más o menos de los 4 años, ya deberían ir a un implante de conducción ósea, que es un audífono que se pone sobre la misma calota. Este es el audífono externo, que generalmente es imantado, y esto se pega a la parte interna, ¿no? Las ganancias son muy buenas con estos equipos. De hecho, han evolucionado un poco. Antes eran sus ganancias bastante reducidas, hasta 30-40 decibeles. Actualmente te dan hasta 60 decibeles de ganancia. Es decir, son equipos que, bueno, nos ayudan mucho en este caso. Entonces, nuestra misión como otorrinos, básicamente trabajar la audición. Antes se hacían unas cirugías que se llamaban atricioplastías, la verdad que muy complicadas, con mucho riesgo de tocar el facial y con pocos niveles de ganancia auditiva, porque recuerden que el problema no era solo conductos, sino también oído medio. Entonces, realmente el éxito de estos pacientes era bien pobre. Incluso hay secuencias o como test que nos permiten saber qué pacientes podrían ganar, pero realmente actualmente no se hacen, ¿no? Ya no se hacen las atricioplastías, solamente se trabaja desde la parte de vista con estos aparatos, ¿ya? Yo creo que por eso es, ¿por qué es importante saber esto? Porque ustedes tienen que tener la noción de si ven a alguno de estos pacientes, ya sea en su internado, en su SERUM, o en algún momento de su vida. Hay que referirlos temprano. Cuanto más temprano es la adaptación de audífonos en estos niños, funciona mejor y los podemos recuperar mejor. Entonces, como les digo, a partir de los 6 meses ya deberíamos darles audífonos de conducción ósea para luego que estos mismos niños pasen a un implante de conducción ósea. Ok, entonces hasta ahí va el tema de las malformaciones. Vamos a ver ahorita cosas más comunes. Bueno, recuerden que el pabellón auricular es una estructura que está externa, es decir, tiene una buena exposición, entonces va a ser sensible a que le pasen todas estas cosas, abrasiones, contusiones, quemaduras, heridas, todo. De esto, lo más importante son los hematomas, se llaman otohematoma. Entonces, el otohematoma básicamente es una colección de sangre entre el cartílago y el pericóndrio. Cuando pones otohematoma en internet van a ver que principalmente es un problema de los animales, porque pues ellos tienden a golpearse o a traumatizarse, ¿no? Pero sí sucede mucho en personas también, sobre todo en edades extremas o alguna patología neurológica asociada, es decir, pacientes, por ejemplo, que tienen ciertos retrasos mentales o pueden tener conductas autoagresivas, etcétera, pasa esto, ¿ya? Es una emergencia en otorrino
sí, porque se debería ferulizar dentro de las primeras 24 horas, porque recuerden que el cartílago no tiene nutrición, se nutre a partir del pericondrio, es decir, no tiene vasitos propios. Entonces, cuando tenemos un otohematoma, el cartílago se está quedando sin nutrición, y si esto se prolonga más allá de 48 horas, tiene alta predisposición a hacer necrosis. Entonces, lo que hacemos en estos pacientes es básicamente, hacemos un corte grande, drenamos todo lo posible, ponemos un dren y ferulizamos. Entonces, antes había varias formas de ferulizar. Ya, acá tenemos, vamos a imaginar que esto es un yesito. Entonces, cuando yo entré a mi residencia, me acuerdo que él nos decía, póngale yeso. Entonces, venía el paciente, le drenamos, le poníamos el yeso, y obviamente pues estos pacientes nos quedan hospitalizados, van a su casa. Y el paciente volvió al tercer día sin yeso. ¿Qué pasaba? Que el yeso, si bien nos permite hacer una secuencia muy parecida a la anatomía normal, se termina soltando porque bajaba la inflamación y ¡pum!, se caía. Y no hay cómo mantener el yeso. Entonces empezamos a ver formas diferentes. Podríamos utilizar placas de las que usamos en radiología, las cortamos a forma, y lo importante es hacer puntos transficiantes. Si se dan cuenta, son puntos que van de extremo a extremo, o sea, van de delante hacia atrás, y hay que hacer varios. Estas férulas generalmente se deben quedar hasta una semana, dependiendo del grado del otohematoma. Y luego, a alguien se le ocurrió trabajar con gasas, que a mí me parece la forma más práctica porque es bastante amable para la piel, porque a veces estos plastiquitos, o también usábamos botones, me acuerdo, pueden lesionar un poco la piel. Entonces la gasa es amable para la piel, nos permite adaptarnos mejor a la forma y a las curvas que tiene el oído. Y igual, se trabaja con puntos transficiantes. Se pone una gasita de delante, otra detrás, y hacemos puntos transficiantes. Como les digo, esto debe durar en aprox 7 a 10 días para una buena evolución. Y adicionalmente hay que darle antibiótico. Como tenemos una vía de entrada, pues la tasa de contaminación de estos pacientes es altísima. Entonces siempre hay que cubrir para Pseudomonas. Entonces el antibiótico ideal es el ciprofloxacin, ¿ya? Por 7 días. Ahora, vamos a ver en adelante que hay un germen que le gusta mucho el oído y está casi en todas las patologías. Es la Pseudomonas, ¿ya? Ya la deben conocer. En medicina interna seguro la han conocido. Entonces, vamos a ver infecciones del pabellón auricular. Como les digo, en un otohematoma puede haber una infección asociada, sí. Por eso es que tempranamente les damos antibióticos. Entonces, cuando hablamos de infecciones, vamos a ver la celulitis, las pericondritis y, por otro lado, el herpes. El problema entre la celulitis y la pericondritis es que no hay un punto de corte. Usualmente, cuando ya vemos al paciente, generalmente hay compromiso de cartílago. ¿Se acuerdan que hablamos que la piel es muy delgada y está en continuidad con el cartílago? Entonces, la posibilidad que tengas una celulitis limitada en pabellón es difícil por la misma estructura. Entonces, la mayoría de nuestros pacientes va a tener un compromiso tanto de la piel como del cartílago cuando los veamos. Entonces, ¿qué tenemos acá? Edades extremas. Antes, la pericondritis era una patología de muy niños o muy viejitos, pero como ahora se puso de moda los piercing, no sé qué cosas más extrañas, se ve mucho en jóvenes. De hecho, los últimos casos que hemos tenido hospitalizados ahí en el Almenara han sido jóvenes entre 15, 20, 25 años. Así que si van a ponerse algo más en el oído, vayan a un lugar confiable, chicas. Aunque ahora los chicos también se ponen, ¿no? Y ya, tengan mucho cuidado, porque la principal causa de la pericondritis es la manipulación. Y de todo, como les comento, los casos así severos que hemos tenido han sido por uso de piercing, ¿no? Que no se lo hicieron en un lugar de confianza, ¿ya? Antes, como les digo, era más frecuente. Este dibujito lo tengo ya desde hace unos años. Adiós. Entonces, había mucho en adultos mayores que se autolesionaban o que no tenían buenas condiciones de higiene porque eran abandonaditos, y los niños, pues que son
cambio en niños podría haber algunos estreptococos, epidemias, por ejemplo, entre otros, ¿no? Entonces, va a depender mucho la definición de cómo encontremos al paciente, pero en general se recomienda que siempre se debe cubrir con quinolonas. Antes también se decía que el uso de quinolonas en los niños pequeños era prohibido porque había un tema con el crecimiento de los huesitos. Pero luego hicieron un estudio amplio que también nos ayudó mucho porque me acuerdo que teníamos bastantes problemas con las fístulas auriculares. Actualmente sí se puede usar quinolonas en niños, ¿ya? Entonces, como les decía, el tratamiento precoz siempre es importante, el tratamiento precoz en todas las patologías del torreno. De primera línea, las quinolonas, podemos usar beta-galactámicos, pero que sean anti-pseudomonas, más aminoglucósidos. Ahí con cuidado con el aminoglucósido porque recuerden que es ototóxico y tenemos bastantes problemas por otoxicidad. Administración tópica de antibióticos, eso ayuda un montón, ¿ya? Usamos mupirocina generalmente y ayuda mucho en la evolución del paciente. Si es que no funcionara esto, pues vamos a drenajes y lavados, es decir, hacemos lavados continuos y curaciones en piso. Y si no funcionara, pues hay uno que otro paciente que termine en una limpieza quirúrgica, ¿no? Obviamente, cuanto más tiempo dure el proceso infeccioso, vamos a tener más alteraciones del cartílago, es decir, o el cartílago se hipertrofia o el cartílago se necrosa. Podemos tener esas variaciones. Lo que más se ve es que el cartílago se hipertrofia, entonces tú ves al paciente después de que ya ha pasado todo este proceso, generalmente tiene la orejita un poco abombadita. Así que hay que tener cuidado con lo que nos ponemos al oído. Finalmente vamos a hablar del síndrome de Raynaud. Seguro que ya lo han visto en neurología, ¿no? Entonces, ¿cuál es la tríada clásica? A ver, Brisa, Castillo. Ahí está, cópiate. La parálisis facial, las Ajá. lesiones herpéticas y la osadía. Ok, muy bien. A ver, Cristian, no, ya te pregunté. Ángelo Delgado, cuéntame, ¿cómo es el dolor en los cuadros herpéticos? Urente. Es un dolor urente e intenso, ¿no? Eso es importante. De hecho, es un dolor que nos permite diferenciar de otras patologías, ¿no? Hay un grupo de pacientes que no hacen parálisis facial o no hacen lesiones herpéticas. Entonces, ahí es importante las características del dolor y cómo evoluciona el paciente, ¿ya? Entonces, estos pacientes, la tríada clásica va a ser parálisis, lesiones y otalgia, pero también hay un buen grupo que puede presentar hipoacusia, acúfenos y vértigo. ¿Por qué? ¿Alguien se imagina? María Dávila. En teoría, ¿quién se afecta aquí? ¿El vago? ¿No? ¿Quién inerva la carita? Facial. El facial, el 7. ¿Y el 7 camina con quién? Un dorito de premio. A ver, Fiorella Carrillo. Para que no se duerman, pues, chicos, no se duerman. Ya, el 7 camina con el 8. Van por el conducto auditivo interno juntos, abrazaditos, y luego ya tienen su camino los dos. Entonces, bueno, el detalle es que a veces el proceso inflamatorio herpético, recuerden que usualmente se guarda en el cráneo geniculado, entonces puede afectar el 8 y por eso el paciente puede cursar con hipoacusia, vértigo y tinnitus. De hecho, tuve varios pacientes que, o sea, aparte de la parálisis, vienen por el vértigo porque es súper intenso al inicio, hacen un cuadro vertiginoso agudo.
Entonces estos pacientes pues necesitan un manejo adicional, ¿no? Es multidisciplinario, a estos pacientes hay que verlo con neurología, con terapia física. Nosotros, ¿cuál es nuestra función? Si es una tríada clásica, pues evitar que se infecte esa zona, darle tratamiento antibiótico. En general, pues deberíamos darle antivirales, puede ser aciclovir o valaciclovir. Recuerden que el aciclovir, la dosis es 2 tabletas, más o menos 400 miligramos cada 6 horas. El valaciclovir podría ser más o menos 1 gramo cada 8 horas, ¿ya? Importante el uso de corticoides, 1 gramo por kilogramo de peso. Podemos usar metilprednisolona o Dexa 0.3 por kilogramo de peso. Generalmente el corticoide se debe mantener hasta 7 o 10 días en algunos casos. Soluciones antisépticas, cremas antibióticas, es lo que les decía, ¿no? Lo que nos corresponde al otorrino. Si el paciente además tiene vértigo, tiene hipoacusia, pues ahí ya es otra historia para nosotros, ¿no? Hay que tratar todos esos síntomas. Pero en inicio, si es que no hubiera, básicamente tenemos que controlar la infección en esa zona. Porque la complicación en este caso es una pericondritis asociada al síndrome de Ramsay-Hamm, ¿no? Ok, entonces vamos a primero ver esto y luego hacemos las preguntas. Y ahora sí despiértense, ya llegó la parte de otitis externa. Ya, entonces, la clasificación de las otitis externas nos hablan de una que es localizada, una que es difusa, una que es eczematosa, micótica y maligna. Entonces, dentro de las otitis externas, casi todas van a tener los mismos signos y síntomas. Va a haber otodinia, otorrea. La otorrea puede ser un síntoma y un signo a la vez, porque el paciente dice, doctor, me sale una agüita por mi oído. Y tú lo ves, sí, tienes otorrea. Entonces, hay algunas cosas que funcionan como los dos. Otodinia, plenitud óptica, es decir, sienten que el oído está con una presión mayor, dolor mandibular y ¿se acuerdan del signo del trago? Ahí está. Entonces, de estas, bueno, tanto la difusa como la micótica vamos a hablar un poquito más en profundidad porque son bastante frecuentes. La localizada aguda es una infección básicamente de una glándula, es decir, una de nuestras glándulas seruminosas se tapa, se infecta y termina causándote dolor. No sé si alguna vez les ha pasado, tienen un dolor en el oído que en unos 3 a 5 días se autolimita. Esa es una otitis externa localizada, ¿ya? En algunos casos requiere antibióticos y cloxacillina en general puede funcionar bastante bien por 3 a 5 días dependiendo de la evolución. La difusa aguda tiene otra historia. La eczematosa es una otitis que es bastante frecuente ya en adultos mayores. Recuerden que con los años las características de la piel van cambiando, entonces el paciente va a tener mayor sequedad y la característica del cerumen ya no es tan buena, ya no es tan grasosita, ya no es tan abundante y por tanto el paciente se queda desprotegido. Entonces empieza a quejarse de una picazón intensa y más la manipulación que todos le dan porque todos aman al hisopo, pues estos pacientes terminan con muchas molestias. El tratamiento es un poco más largo, ¿ya? La maligna también la vamos a ver al final. Entonces ahorita vamos a diferenciar entre la difusa y la micótica, que son las más frecuentes. Entonces, la otitis externa difusa va a ser una inflamación de todo el conducto, o sea, de la piel del conducto, asociado a tejido, se dice granulomatoso, o sea, hay granulaciones que van a formarse a partir de una inflamación severa de la piel y también va a haber otorrea en estos casos. Otra característica es que la inflamación es tan severa que el conducto llega muchas veces a cerrarse. Ves al paciente y no se ve nada del conducto porque está todo cerrado y edematoso. Generalmente es muy doloroso porque el paciente no puede comer, no puede dormir, es bastante molestoso. Y es bien frecuente escuchar antecedentes de piscina, playa o manipulación previa. O es también
bien frecuente en mujeres después de irse a teñir el pelo, unos días vienen con estos síntomas, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta estos antecedentes. En cambio, la otitis externa micótica, que también llega a tomar todo el conducto, tiene menos edema, pero va a tener un crecimiento de unas hifas, que pueden ser Candida albicans, como en los dos primeros ejemplos, y Aspergillus niger. Recuerden que estos honguitos están en el medio ambiente, entonces hace falta que haya un poco de humedad. Entonces, pues alguien se fue a la piscina, se quedó un poquito de humedad en el oído, tenía justo un poquito de cerumen ahí al fondo, que se lo había taconado con su hisopo, y empieza a crecer ahí el hongo. Entonces aquí el paciente no va a quejar tanto dolor, más bien una picazón intensa, un dolor leve y una sensación de oído tapado. En general el manejo es bastante parecido a lo que les decía, el manejo tópico es fundamental aquí, de hecho las guías también lo dicen. Si no hay tratamiento tópico y limpieza, pues al menos así le des ceftriaxona con ceftazidima o lo que tú quieras, no va a evolucionar bien estos pacientes. Entonces, hay que limpiar. Generalmente lo hacemos con soluciones como el alcohol boricado o la solución de buró en algunos casos. Usar gotas. En caso de ser una difusa, pues tenemos que usar gotas de quinolonas. En el mercado tenemos disponibles ciprofloxacino con dexametasona y ofloxacino. Generalmente usamos la primera porque necesitamos un componente antiinflamatorio, es decir, necesitamos el antibiótico, pero también necesitamos desinflamar esa piel, y el corticoide asociado ayuda bastante. Usualmente usamos las gotas por una semana y hay que hacer la limpieza intermitente, es decir, puedo hacer la limpieza cada 3 a 5 días para ir sacando los restos de secreciones y las gotitas que se quedan para que las nuevas gotas puedan ayudar a desinflamar. También podemos usar cremas en algunos casos, sobre todo cuando hay hongos. Ahora, hay gotas de cotrimazol, por ejemplo, también que los podemos usar en promedio 10 a 14 días. Y hay cremas. En caso de la micosis es una buena opción la crema porque recuerden que el hongo vive en la humedad, entonces lo que queremos es disminuir la humedad en esos pacientes. También podemos usar soluciones puras de alcohol boricado, así como dice acá el 5% y ácido acético en las micosis, pero la verdad que es un poco más lenta la evolución. Y siempre estos pacientes hay que volverlos a ver y decir, señor, mire, esto no es algo grave, pero requiere que hagamos un control, porque siempre les digo a los pacientes. Entonces, diferenciando estas, casi. A ver, Micaela Greda. ¿Dónde está? Ay, Dios mío, mucho para mi talla. Ok, a ver, paciente de 56 años de edad, atenta, con historia de prurito ótico de hace 2 semanas. Acude por otalgia de la izquierda de una semana de evolución. Tuvo un antecedente de un ingreso hospitalario por una colecistitis aguda que requirió tratamiento con antibiótico durante 14 días. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico probable? Es una otitis externa aguda. Muy bien. ¿Qué tipo de otitis externa? ¿Ya? ¿Qué opina Gabriel Cosa? ¿Cómo se pronuncia Gabriele? Podría ser una difusa aguda. Difusa aguda. Difusa aguda, ¿ya? ¿Qué opina Asquith? Almendra. Ah, no, no está. Se salvó. Bruno Atanasio. Micótica, ¿Por qué? por el tiempo y por el dolor leve. Tiene un dolor leve, ¿no? ¿Y cuál es un antecedente importante acá? Tiene tratamiento antibiótico por 14 días. Cuando nosotros usamos antibióticos por más de 7 días, siempre va a alterar nuestra flora. Recuerden que tenemos
bacterias viviendo a nuestra defensa. Entonces, con 14 días ya se barrió gran parte de la flora y pues el oído se ha quedado desprotegido. Y el hongo va a crecer donde tenga un medio ideal, poca resistencia y humedad. Con eso suficiente para él. Muy bien, entonces Nicole, ¿qué pruebas complementarias pediríamos? Ninguno, muy bien. Es un diagnóstico clínico. Van a darse cuenta que la mayoría de diagnósticos en otorrino son clínicos. Pocas las patologías que requieren sí o sí de un examen para el diagnóstico. Generalmente nos ayudamos con los exámenes para observación o para ver algunos detalles, pero los diagnósticos en estricto son clínicos. ¿Cuál sería el tratamiento? Sus gotas sólicas. ¿Alguien tiene alguna duda? No. Muy bien. Y la otitis externa maligna. Esta es muy maligna. Ya. Bueno, ya, despiértense. Tenemos 10 minutos ya, para que todos vayan a estirarse un ratito. Ya, la otitis externa maligna, así como su nombre lo dice, tiene una evolución bastante agresiva y tiende a complicarse con mucha facilidad. Una cosa bien interesante de estos pacientes es que generalmente en las otitis crónicas no manifiestan dolor los pacientes. En cambio, en esta el dolor es muy intenso, ¿no? Y usualmente no cede como analgésicos usuales, con AINES, ¿no? Entonces, dentro de los criterios de la otitis externa, el típico paciente de una otitis externa maligna es un viejito de más de 80 años con una diabetes descompensada. Perdón, pensé que ni estaba hablando. Con una diabetes descompensada y con hábitos a veces inadecuados de higiene. Entonces, viene el paciente con una otorrea persistente, a pesar que ya le han dado probablemente antibióticos por vía oral, no responden y la familia lo trae porque a pesar de que solo toman sus antibióticos se queja de dolor y está con una otorrea persistente. Entonces, dentro de los criterios mayores vamos a tener dolor, otorrea, edema, ENCAE junto con granulaciones. Granulaciones son estos tejidos que parecen unas bolitas poquitas que al tacto usualmente son sangrantes. Datos de afectación ósea. Acá es bastante discutido, ya sabemos que no todos los hospitales tienen la mamografía, es ideal para el diagnóstico, pero no es, no es que si no tengas una mamografía no puedes hacer el diagnóstico. Los abscesos detectables que son asociados a las granulaciones y el cultivo con pseudomonas sería ideal. El detalle es que muchas veces estos pacientes ya vienen con tratamiento por vía oral, entonces la posibilidad de aislar antibiótico en un cultivo es un poco más complicado. Antes se decía que sí o sí había que tener un cultivo, actualmente no, porque la clínica pues finalmente manda, ¿no? Entonces tenemos que tener al menos 3 criterios mayores asociados a 2 o 3 criterios menores. ¿Cuáles son los menores? Lo que les decía, la diabetes, la edad avanzada, no hay respuesta al tratamiento convencional, lo que les decía, estos pacientes ya vienen con 10, 14 días de tratamiento antibiótico sin respuesta. Datos radiológicos, acá podemos usar una tomografía para ver el compromiso de los teteitis, como vamos a ver en la figura anterior, mal estado, hipoinmunidad y afectación de pares criminales cuando ya el caso está complicado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Estas infecciones van a pasar rápidamente de la piel hacia la parte ósea. El problema es que el conducto está pegado al seno venoso y de ahí puede disparar la infección a cualquier parte del sistema nervioso central. Por eso es que una gran parte de estos pacientes puede tener riesgo de morir. De hecho, es una de las pocas patologías en otorrino que un paciente se puede morir de esto, y los casos de mucormicosis, ¿no? Que también son bastante agresivos, que ya seguro lo van a ver por ahí en la clase de nariz. Entonces, estos pacientes requieren un tratamiento temprano endovenoso hospitalario. Lo que les decía, tratamiento de pseudomona, generalmente podemos empezar con cipro, podemos ir a banco, podemos
usar cetazidima también. Va a depender mucho del grado de tratamiento previo que tiene el paciente, el manejo hospitalario. De principio, las otitis externas malignas no son para tratamiento quirúrgico, pero va a depender mucho de la valoración del paciente, es decir, cuánto tiempo de enfermedad, la respuesta al antibiótico endovenoso y el grado de la posibilidad de que se pueda complicar, ¿no? Porque a veces el absceso es tan grande que empieza a erosionar todo el tejido óseo de mastoides y puede terminar comunicándose con la parte de fosa media o la parte del seno sigmoides. Entonces es súper importante ver cómo está evolucionando nuestros pacientes, ¿no? Usualmente les hacemos controles de tomografía cada 5 a 7 días. Y finalmente, la meningitis bulosa. Es una patología en la cual hay una inflamación de la capa epitelial del niño. Está asociada al virus del sistema respiratorio. Usualmente es frecuentísimo en niños que vienen con un cuadro de febril y dolor intenso, y generalmente el dolor mejora mucho cuando drenamos estas bulas. A veces drenan espontáneamente también, ¿no? Porque los niños obviamente no se van a dejar drenar. Cuando se ven adultos sí, usualmente las drenamos, ¿ya? Pero es un cuadro donde hay mucho dolor y mucho malestar asociado a fiebre generalmente. El manejo hay que buscar evolución espontánea, antiinflamatorios como usar paracetamol, ibuprofeno, dependiendo de las características del niño. Y el uso de antibióticos es muy discutido. Hay una corriente que dice que sí, para evitar una infección bacteriana, porque recuerden que cuando esas bulas se rompan, obviamente va a haber un sobrecrecimiento bacteriano. Pero también hay otros que, en estricto, como es un tema viral, pues no deberíamos dar antibióticos, ¿no? Que va a depender mucho del criterio del cada médico y del paciente también, ¿no? Si es un paciente que tú puedes reevaluar en 2-3 días, pues ya, ¿no? Pero en el seguro, por ejemplo, esto pasa en la clínica, ¿no? Viene un paciente y dice, señora, en 3 días lo trae y te lo trae en 3 días. En el hospital, tú lo ves por emergencia al pobre paciente y para que lo vuelvas a ver, así que mejor te aseguras y le dejas su antibiótico y te dices que en una semana más o menos busca que lo vea al menos el pediatra, ¿no? Entonces va a depender de varias características, del medio en el que estemos, del medio del paciente, etc. ¿Ya? Pero es una posibilidad usar antibióticos. Tumores de oído, todos los que puedan imaginar, y de estos nos debemos acordar básicamente de 2. En realidad la exostosis no es una tumoración, sino es un crecimiento desorganizado de la cortical del hueso como una defensa hacia un estímulo, que en estricto es el agua de mar. Esto es bien frecuente en pacientes pescadores, nadadores de agua libre, creo que se llama esto, y los que hacen surf, ¿no? Entonces, estos pacientes tienden a tener un crecimiento que generalmente se da en los 2/3 internos del conducto y puede ir cerrando tanto el conducto que requiere operación. Cuando la luz se cierra más del 90%, hay criterio quirúrgico. Y el osteoma, en cambio, es una lesión única pediculada que está generalmente o más pegada al teatro externo y cuya característica principal es que al paciente se le forman tapones de cerumen a repetición. Ambos son quirúrgicos, pero depende mucho de cuánto esté obstruyendo la luz, ¿no? Obviamente el osteoma es mucho más fácil de operar, la exostosis sí es mucho más complicada por el nivel de trabajo que se da. Los tapones de cerumen, ese es nuestro negocio. Miren, los cerúmenes pueden ser de todos los colores que ustedes se pueden imaginar, desde el blanco, muy blanco, hasta un negro medio ya oxidado, etc. Entonces, normalmente cada persona va a tener su forma de cerumen, es decir, el color y la densidad de cerumen. Generalmente debería ser de color amarillento, con una pastosidad media. El detalle es que, como les digo, cada paciente es diferente. Entonces hay un buen grupo de pacientes que van a formar tapones de cerumen porque, o puede ser porque tienen problemas de conducto, es decir, tienen un conducto más estrecho, con una formación un poco anormal,
Y estos pacientes también van a tender a formar tapones de cerumen. La única indicación en estricto del lavado de oído es el tapón de cerumen. No hay otra. Podemos ayudarnos de un lavado de repente para sacar un cuerpo extraño o en una otitis externa, etc. Todo es muy depende del paciente, por decirlo. Pero la única indicación estricta es el tapón de cerumen. Ahora, el lavado no es una cosa que yo me haga por si acaso, sí, que mi amiguito se hizo y le fue bien, que no sé. No. Hay gente que viene al consultorio cada 3 meses a hacerse un lavado y hay gente que literal nunca en su vida se hace un lavado y tampoco lo necesita. Entonces va a depender mucho de la necesidad del paciente, ¿ya? Hay unas prácticas que van a ver cómo se hace el lavado de oído. Es un procedimiento bastante sencillo, pero sí hay que hacerlo con mucho cuidado para evitar traumas. Cuerpos extraños, estos son como el pan de cada día en la emergencia del hospital. Los niños se pueden poner todo lo que su imaginación puede caber, ¿no? Ahora, es más frecuente de hecho los cuerpos extraños en nariz por el tema de que en Lima tenemos bastante sintomatología alérgica, entonces a los niños les pica la nariz y no se les ocurre una mejor cosa que meterse algo a la nariz. Así funciona el cerebro de los niños. Pero en oído también hay algunos casos, desde objetos animados hasta inanimados. Yo he visto bastante de objetos animados, todos los animalitos que puedan imaginar: polillas, garrapatas, cucarachas, moscas, arañas. Entonces, cuando tengan un ser animado, primero lo matan. ¿Ya? Pueden usar soluciones oleosas, que es desde la glicerina hasta gotas, por ejemplo, si tienen nosotros algo en casa. O simplemente lidocaína. La situación es ahogar al insecto. ¿Ya? Suena gracioso, pero lo van a hacer alguna vez. Entonces, una vez que ahogan al insecto, pasan 10 a 15 minutos. Señor, se acuesta en la cabeza, solución, y ahí, tapado. Y después de 10 a 15 minutos, ya le hacen el lavado. Si es un objeto de tipo lapicito o alguno de estos que no se hidrata, lavar. Si es un cuerpo extraño, orgánico, es decir, una semilla, una alberja, un frijol, qué sé yo, cualquier cosa que se pueda hidratar, no podemos usar lavado. Está contraindicado porque se hidrata y el oído es muy sensible, la piel se hematiza con mucha facilidad, entonces se tapona. Y al final el paciente viene con mucho dolor, tenemos que sacar en sala de operaciones, no se imaginan todo lo que hemos visto, hasta a veces se rompe el tímpano por un simple cuerpo extraño. Así que, regla número 1, si es un cuerpo orgánico y no tienen, o sea, como que la seguridad y las pincitas estas que se llaman curetas, no lo toquen, por favor. ¿Ya? Si es un cuerpo inanimado, le hacen su lavadito y el paciente se va feliz. ¿Ya? Entonces, esto se tiene que sacar con pincitas nada más. Y el final. Ya, vámonos. Tenemos 5 minutos más, rapidito, ¿ya? Todos participan. A ver, paciente, 4 días, se queja de prurito y dolor intenso en el oído derecho. Se han manipulado los oídos con hisopos. Eso que le gusta hacer a todo el mundo. El dolor del oído derecho aumenta con la masticación y al tocárselo. ¿Qué signo es ese? Signo de trago. Ya. Se queja de disminución de audición en este mismo oído. A la exploración física, pabellón auricular inflamado, con huellas de otorreo cero purulenta, conducto auditivo externo derecho tumefacto, con disminución de su calibre, exudado amarillento, aumenta el dolor a la palpación y a la colocación del otoscopio. Diagnóstico: otitis externa difusa. Ya, muy bien. ¿Cuál es el antecedente más importante? Manipulación. La manipulación con hisopos. Muy bien, ya saben que es malo. ¿Cuál es el agente etiológico? La pseudomonas le encanta el oído, chicos. Todo lo que tiene un amor así por el oído.
La causa de hipoacusia, La B, ¿cuánto de pérdida podría tener este paciente? hasta 20. Entre 20 a 25 decibeles. Muy bien, ya, aprobaron. Pueden irse. Doctora, ¿puedo repetir las claves, por favor?